Los valores de una distribución determinada se distribuyen uniformemente entre 6 y 11 años. Se nos pide que utilicemos el gráfico a continuación para determinar la probabilidad de que x es superior a 7 e inferior a 10. Mirando el gráfico, observe cómo la función de densidad de probabilidad es esta línea horizontal aquí, lo que de nuevo indica que tienen una distribución uniforme. El valor mínimo de la variable aleatoria x es 6, mostrado aquí a la izquierda. A menudo nos referimos al mínimo como a. El valor máximo de la variable aleatoria x es 11, mostrada aquí a la derecha, que a menudo llamamos b. Toda la distribución rectangle tiene un área de 1. Como tenemos una distribución de probabilidades, sabemos la suma de las probabilidades debe ser igual a 1 al 100%. Así que conociendo el área del rectángulo grande es igual a 1, podemos determinar el área del rectángulo azul pensando en esto como una barra de fracciones. Para ello, vamos a dividir el rectángulo grande en partes o piezas del mismo tamaño. Vamos a crear piezas con un ancho de 1 unidad. Observe cómo tenemos 3 piezas de igual tamaño sombreadas en azul de un total de 5 y, por lo tanto, el azul área es igual a 3,5, lo que nos indica la probabilidad que x es mayor que 7 y menos de 10 es igual a 3,5, o como decimal, 3 divididos por 5 es igual a 0,6. Otra forma de determinar el área del rectángulo azul sería usar el área fórmula de base por altura. Para hacer esto, necesita encontrar la altura determinando el función de densidad de probabilidad, que es f de x es igual a 1 dividido por la cantidad b menos a, donde de nuevo b es 11 y a es 6, lo que nos da f de x es igual a 1,5. Y, por lo tanto, 1,5 es la altura del rectángulo, esta longitud aquí. Ahora necesito encontrar la longitud de la base, que es esta longitud aquí. Para encontrar esta longitud, tomar el valor de la derecha y restar el valor de la izquierda, lo que nos da 10 menos 7, que es igual a 3. Así que el área del azul rectangle es igual a la base por la altura, que es 3 veces 1,5. Lo que, por supuesto, también da us 3,5, o como un decimal 0,6. Que es la probabilidad deseada. Espero que esto te haya resultado útil.